A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficientes, tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies tribus y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré por siempre ya completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y ahora estoy completo en ti. Desde el equipo radial de En Espíritu y en Verdad, en Santiago de Chile, saludamos muy afectuosamente a todos nuestros auditores de habla hispana en RBB Radio y en las plataformas de Facebook y YouTube de IMI Radio Chile. Damos inicio a nuestra edición de hoy, que se viene muy interesante y edificante, bajo la coordinación de la Cuarta Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile, como congregación anfitriona. Tendremos la meditación en la palabra del Señor con nuestro hermano Juan Samuel Pino, alabanzas de nuestra hermana Mirta Aguilera. Contaremos con el tiempo de oración, que será dirigido en esta oportunidad por nuestra querida hermana Rosita Romero, en nombre de las Mujeres Metodistas Independientes, y con la participación de los hermanos Benjamín Pino, Mirta Aguilera y Samuel Pino. Nuestro pastor Joel Sandoval, en representación del Departamento de Educación Cristiana de nuestra misión, nos trae un nuevo episodio del espacio Toda la Escritura. Contaremos además con alabanzas que nos han enviado nuestros hermanos y amigos de la Iglesia Evangélica Unión Peruana y varias cosas más. Los invitamos entonces a escuchar con gran atención a nuestro hermano Benjamín Pino Aguilera con la primera lectura bíblica del día. Él nos trae un mensaje de ánimo y fortaleza a la Iglesia de Cristo para nuestros días.
que nos insta a estar y permanecer en Cristo. Filipenses capítulo 1 versículos 25 al 30 dice lo siguiente: Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo en la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salud, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Hazme servir como tu Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en sumisión, llevando al mundo tu paz. Hazme hablar como tu Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ven, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí. Haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. El hermano Enoc Sangama nos traía la alabanza Corazón de Siervo, una hermosa alabanza que nos mueve a pedir al Señor, a hacernos siervos de valor, sujetos a Cristo, conformados a Él y establecidos en Él. Y a continuación los invitamos a conocer la nueva historia y testimonio de vida que nos ofrece el edificante espacio Tu Himno Preferido. Y vamos entonces sin más a poner toda nuestra atención en la edición de hoy. Gracias que me salvó. Tu himno preferido. Detrás de cada himno o alabanza hay una historia, un testimonio de vida, una enseñanza. Salmos 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Un espacio conducido por nuestra hermana Juanita Leighton.
Un cariñoso saludo a todos nuestros auditores que semanalmente están escuchando nuestro programa. Hoy en tu espacio, tu himno preferido, le ha correspondido a la Cuarta Iglesia Metodista Independiente. Tenemos de invitada a nuestra querida hermana Mirta Aguilera y le preguntaremos, ¿cuál es tu himno preferido y por qué? Saludo a cada uno de los hermanos y amigos que escuchan este tiempo de tu himno favorito. Mi nombre es Mirta Ruth Aguilera Zambrano, soy de la Cuarta Iglesia Metodista. Uno de los tantos himnos que ha impactado mi vida y lo he cantado es el himno Póstrate. Uno de los himnos que te llama a venir al Señor como tú eres, con toda tu imperfección, y toca el alma y la fibra de tu corazón, porque te llama a rendir tu vida a Él, y es lo que yo hago, rendir mi vida al Señor, postrarme delante de Él y que Él haga de mí un vaso nuevo y que haga de mí una hija que le agrade. Postrarme delante del Señor es mostrar toda mi ser y mi gratitud con lo que el Señor ha hecho. Postrarme delante del Señor significa presentarme a Él con todo lo que soy. Por eso es mi himno favorito, que llega al alma, que te toca la fibra de tu corazón. Póstrate delante del Señor y ven a Él. Que el Señor te bendiga. El autor del himno Póstrate es Ronald Allen o Ron Hamilton, nacido el 9 de noviembre de 1950, también conocido como Parche el Pirata. Es un cantante, compositor, predicador, actor de voz y personalidad cristiana. Es el actual presidente y propietario de Majesty Music, un editor de música cristiana y el creador de la serie Parche el Pirata Aventuras. Ron Hamilton se hizo conocido cariñosamente como Parche el Pirata cuando comenzó a usar un parche en el ojo después de perder su ojo izquierdo debido a un cáncer en 1978. Ha publicado cientos de canciones e himnos y escrito numerosas cantatas, obras de teatro e historias para niños. Ron Hamilton nació en Indiana en 1950. Su madre lo animó a estudiar música cuando era niño y aprendió a regañadientes a tocar el trombón, el piano y la guitarra. Cuando era pequeño, su familia solía cantar junta a menudo y se animaba a los niños a componer sus propias partes para armonizar. Asistió a la Universidad de Port Jones, donde recibió una licenciatura en música de iglesia en 1973 y una maestría en composición de música de iglesia. Ron se casó con Shelley Garlock en 1975 y la pareja comenzó a trabajar en Majesty Music con el suegro de Ron, el Dr. Frank Garlock, quien era un conocido orador en los círculos bautistas independientes. Ron y Shelley tienen 5 hijos: Jonathan, Tara, Alyssa, Megan y Jason, quienes actuaron como actores del doblaje en Parche el Pirata. En 1978 se le descubrió el cáncer en su ojo izquierdo y se requirió que le extirparan su ojo. Mientras viajaba hablando en los servicios evangelísticos en las iglesias con el Dr. Garlock, los niños comenzaron a llamar a Hamilton Parche el Pirata.
Alrededor de este tiempo comenzó a escribir música para niños para cantar en la iglesia, que Majestic Music luego lanzó como un álbum. Actualmente se transmite en varias estaciones de radio a nivel internacional sus álbumes y son reconocidas sus producciones por las emisoras religiosas nacionales como el tercer mayor alcance de programación infantil religiosa. Se han vendido más de 2 millones de copias. Ron Hamilton también se desempeñó como pastor musical en la iglesia bautista Calvary en Simpsonville, Carolina del Sur, durante 21 años. Continúa también viajando como orador evangelístico y también se desempeña como director de Majesty Music College, que son seminarios que se llevan a cabo en los Estados Unidos para directores de música cristiana y músicos. El himnario majestuoso ha sido un gran colaborador Ron Hamilton junto con su esposa y también junto a su suegro el Dr. Frank Garlock. Las canciones más populares escritas por Ron Hamilton incluyen Regocíjate en él, Corazón de siervo, Digno de honor, Adoremos a Dios, Cristo mi íntimo amigo, Solo gracia y Obra maestra, Manos hermosas, Aquí estoy Señor, Poco a poco. Y así muchos himnos. Cristo viene, ¿cómo puedo temer? Señor, te necesito. A continuación escucharemos con mucha atención este maravilloso himno escrito por Ron Hamilton, Póstrate.
¿Conoces el Ministerio Cristiano Crece? ¿Sabías que este ministerio forma a creyentes de todas las edades con una visión sólida de la obra misionera y la vida en Cristo? Para conocer sus contenidos, te invitamos a visitar www.editorialcrece.cl o escribir al número de WhatsApp +569 32 34 91 01. Editorial Crece, fortaleciendo la iglesia local para la gran comisión. Durante esta segunda temporada de En Espíritu y en Verdad, hemos estado compartiendo con nuestros auditores un muy valioso estudio traído por nuestro pastor David Horta Sepúlveda, superintendente de la Asociación Misionera Evangélica Metodista Independiente. Se trata del espacio de reflexiones sobre los nombres de Dios, que bien podrían catalogarse como contenidos integrantes de la doctrina de Dios, también llamada teología propia, porque se centra en la persona y en los atributos de Dios Padre. Esta serie continuará en nuestro programa por algunas semanas más, y una vez que culminemos este ciclo, ustedes lo podrán volver a escuchar y compartir en formato de podcast desde nuestra plataforma de Facebook. A propósito de esto, ya les estaremos contando en un rato más sobre la nutrida malla de contenidos con que contamos en nuestra fanpage. Ahora los dejamos invitados a escuchar y disfrutar de la meditación que nos trae el pastor David Horta sobre Jehová Jireh, uno de los títulos de Dios Padre. Los nombres de Dios. Una meditación sobre los atributos de Dios Padre revelados en las Sagradas Escrituras, a través de los nombres y títulos con que se nos ha dado a conocer. Con el pastor David Horta Sepúlveda. Jehová Jireh. Leemos en Génesis 22, verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham llamó así a Dios y al lugar donde Dios le había dicho que sacrificase a su hijo Isaac en holocausto a Jehová. Esta fue la manera como Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham. Cuando Abraham alzó el cuchillo para quitarle la vida a Isaac, Dios lo detuvo. Entonces Abraham se percató de un carnero que estaba atrapado en un arbusto próximo. Ofreció al animal en sacrificio en lugar de Isaac. Veía claro que Dios había provisto el carnero para ese propósito. Por eso nuestras traducciones señalan Jehová proveerá o el Señor proveerá, que es Jehová Jireh. Dios sigue deleitándose en proveer para todo aquel que cree. Sean cuales sean nuestras necesidades, Él las satisfará mediante su inmenso amor y su gracia abundante. Amado Dios, gracias por ser nuestro proveedor de todas las cosas. Tú eres el que has sustentado nuestras vidas. Gracias te damos, porque aún a aquellos que no te conocen, tú has provisto la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que aquellos que están en esta prioritaria necesidad puedan hoy colocar su vida en tus manos y permitir que tú les proveas de perdón de pecados y la vida eterna.
por Cristo Jesús. Amén. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. En nuestro especial tiempo de orar, una especial instancia de agradecimiento y solicitud a nuestro Padre Celestial, el día de hoy nuestra hermana Rosita Romero tiene como invitados participantes a nuestros hermanos de la Cuarta Iglesia Metodista Independiente. Los invitamos a todos ustedes a sumarse por unos minutos a este necesario espacio de comunión congregacional. Y para preparar nuestro corazón, nuestra hermana Mirta Aguilera Zambrano, de dicha congregación, nos trae una alabanza muy íntima, titulada Hablar con Dios. Luego de ello, vamos a la oración. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solaz. Grande nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrí mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó, mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír.
Las mujeres metodistas independientes presentan Tiempo de orar. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Segunda de las Crónicas 6:40. Saludo a mis hermanos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias al Señor porque podemos tener este momento de oración, amando a Él, dando gracias por lo bueno que es Él con nosotros. Voy a leer la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 6, versículo 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Saludo a mis hermanos, mi hermanita Mirta de la Cuarta Iglesia, mi hermano Juan Samuel Pino y mi hermano Benjamín Pino, que van a elevar a nuestro Señor las oraciones por las cuales vamos a pedir hoy día. Dice la palabra, orando en todo tiempo, cuando tengamos dificultades y cuando estemos alegres, en gratitud. Dice que lo hagamos con deprecación y súplica, o sea, con insistencia en el Señor. Vamos a tener nuestro primer momento de oración y le voy a pedir a mi hermana Mirta que nos guíe en primer lugar por gratitud. Hay muchas cosas por las cuales debemos ser agradecidos de nuestro Señor. También le voy a pedir a mi hermana Mirta que nos guíe y pedir al Señor por aquellos que aún no le conocen, por salvación. Oremos, hermanos. Amante Padre Celestial, vamos a esta hora delante de tu presencia, al trono de tu gracia. En esta hora, Padre Celestial, solo queremos ser hijos e hijas agradecidas a ti, porque durante este tiempo y por mucho tiempo nos has cuidado, nos has provisto de lo necesario, nos has dado la fuerza para seguir adelante. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener la suma confianza de ir y contarte todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro amigo, eres nuestro consejero, nuestro guía espiritual. Agradecemos por el cuidado de cada una de las familias de tu pueblo. Agradecemos, Señor, el privilegio de poder hablar contigo, porque tú eres nuestro pastor, el que nos alienta, el que nos guía, Señor, por el mejor sendero. Gracias, Padre Celestial, por las pruebas que a veces nos hace crecer, pero comprendemos que tú a través de las pruebas nos amas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por haber muerto en la cruz en el Calvario. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que un día tú saliste a nuestro encuentro. También a esta hora queremos solicitarte por aquellos que aún no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pedimos por aquellas almas que han escuchado tu palabra y aún no han entregado su vida a ti. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que escuchan el programa y que necesitan un Salvador. Por los padres de los niños, que muchos de los niños vienen solos, pero sus padres no son convertidos. Queremos pedirte por la salvación de su alma, por nuestros vecinos que han escuchado y que también necesitan un Salvador, por nuestros familiares que aún conociendo, Señor, aún experimentando las bondades y misericordia, no han entregado su vida. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti y pedirte estas peticiones. Queremos que tú las contestes de acuerdo a tu tiempo y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Le voy a pedir a mi hermanito Juan Samuel. Nuestro segundo motivo de oración es por las hermandades de las iglesias, por las diferentes congregaciones de América Latina, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, México, Argentina, por las iglesias en Estados Unidos. También le pido que interceda por la misión metodista aquí en Chile, ¿cierto? Las iglesias en Santiago, en Rancagua, en Temuco,
que son las iglesias de Cajón y Padre Las Casas. También por las hermandad con las iglesias presbiterianas y aliancistas, que son iglesias fundamentalistas, ¿cierto? Bíblicas. Que el Señor sea sosteniendo las iglesias, que seamos fieles al Señor y que el Señor sea redarguyendo a aquellos que puedan estar enfriándose y no estén caminando en el camino que el Señor les ha trazado siendo hijos. Y también le voy a pedir a mi hermano que ore por los gobernantes de estos países, para que sean amonestados y para que gobiernen con temor de Dios. Sabemos que los que gobiernan no conocen al Señor, pero sabemos que el Espíritu de nuestro Señor Espíritu Santo redarguye y amonesta a cualquiera. Y esta petición especialmente para que la iglesia de Dios viva quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eso es lo que nos habla el Señor en 1 Timoteo 2 y 3. Bien, vamos a tener este tiempo. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora por todo lo que tú nos has dado, Señor, en este día, por la vida, la salud, también el sustento que nos otorgas, Señor, a los diversos hermanos, Señor, que están en las distintas congregaciones a nivel nacional como a nivel mundial, Señor. Tú sabes y conoces las situaciones en que se encuentran cada uno de ellos. Algunos se están congregando, Señor, en la iglesia, otros están desde alguna plataforma, Señor, para seguir creciendo espiritualmente, conociendo más de ti, Señor, a través de tu palabra. Si alguno de ellos padece alguna necesidad o alguna enfermedad, Señor, que no conocemos, tú seas estando con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor. También te pedimos por los pastores, diáconos y personas encargadas, Señor, de las distintas congregaciones, para que tú les des fortaleza a cada uno de ellos, Señor, para que no desfallezcan en este momento, Señor, que hace bastante tiempo que hemos estado en pandemia, Señor. Tú seas dándole la fuerza, Señor, y la valentía para seguir predicando tu palabra, Señor, y también exhortando e instando a la congregación para que no desfallezca, Señor. Te pedimos también por la iglesia, Señor, que están en Santiago, en Temuco y también en Rancagua, Señor, para que ellos no quiten, Señor, de vista tu palabra y sigan firmes, Señor, en lo que ellos han creído. También te pedimos por los gobernantes, Señor, que sea guiando, Señor, a cada uno de ellos y también dándole el temor que han de probar o han de realizar. Tú seas dándole el temor, Señor, en su vida y también a las personas que rodean a cada uno de los gobernantes, también sea dándole este temor de ti, Señor, y que ellos puedan conocerte a ti verdaderamente, arrepentirse, Señor, y también poder tener este privilegio de estar en tu presencia, Señor, eternamente. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú seas guiando su trayecto de gobierno, Señor, y que siempre tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Juan Samuel, por este momento de oración, vamos a tener nuestro último momento de oración, que se lo voy a pedir a nuestro hermano Benjamín, que va a ser especialmente para los enfermos de todas las iglesias. Han padecido enfermedades crónicas, muchos de ellos, y también enfermos de la pandemia que estamos viviendo. Hay jóvenes que están con cáncer, niños que están con leucemia, hay abuelitos, hay adultos que están llevando a cuesta enfermedades hace mucho tiempo, hay dolencias. Pidamos para que el Señor obre en su cuerpo y les sane si es su voluntad. Y también pedimos por fortaleza espiritual por todos aquellos hijos de Dios que vieron partir a un ser querido, que ahora sabemos si son hijos de Dios, están en la presencia de nuestro Señor, para que encuentren gozo en esa verdad que el Señor nos ha dado, en esa promesa. Estaremos con el Señor para que encuentren aliento y consuelo y que la paz de Cristo esté en sus vidas. Oramos, hermanito Benjamín. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, en este momento por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder elevar peticiones delante de ti, para que tú también puedas, Señor, hacer tu voluntad,
sobre aquellas peticiones, Señor, que te entregamos, Señor, en este momento. Padre, quiero pedirte por cada uno de los enfermos, Señor, que hay en nuestras congregaciones. No solamente acá en Chile, sino que también alrededor del mundo. Tú sabes, Señor, la cantidad de hijos tuyos, Señor, que padecen hoy día de alguna enfermedad. Te pedimos, Señor, por cada una de esas personas, Señor, para que tú tengas en consideración, Señor, cada una de sus vidas. Bendecirles, Señor, en este momento. Puedas fortalecer sus vidas, sus ánimos, Señor, puedan ser reconfortados, Padre. No se sientan, Señor, solos en este momento que pasan por esta prueba, Señor. Y te pedimos, Señor, por sus vidas, pero también por su familia, para que ellos también puedan ver el apoyo, Señor, que tienen sobre cada uno de ellos, Padre, donde ellos también puedan sostenerse, Señor, a través de su familia. Pedimos, Señor, en este momento también por jóvenes que hay en nuestra congregación, que están padeciendo, Señor, de enfermedades que son más complejas, Señor, como en este caso el cáncer, pero también hay niños, Señor, que padecen también de leucemia, Señor, y a lo mejor también pienso que puedan haber, Señor, otro tipo de enfermedades, Señor, sobre ellos. También los ancianos que son ahora en este tiempo más frágiles, Padre. Te pedimos que tú, Señor, a cada uno de ellos puedas hacer tu voluntad, Señor, sobre aquellos, Padre, para que tú puedas, Señor, glorificar tu nombre sobre ellos y que puedan ser de testimonio, Señor, para aquellas personas que aún no te conocen, Señor. También te pedimos, Señor, por los familiares que en este tiempo han perdido un ser querido, para que tú puedas reconfortar sus vidas, Señor, sus almas. Te pedimos que tú seas sanando cada una de sus heridas, Señor, en sus vidas. Puedas ayudarles, Señor, a pasar este momento de dolor, Señor, que tienen. Y dejamos, Señor, estas peticiones delante de ti para que tú las contestes, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanito Benjamín. Hemos puesto estos 6 motivos de oración, ¿cierto?, delante de nuestro Señor, confiando en Él y sabiendo de que nuestros ojos deben de estar fijos en Él. Por eso mismo le voy a pedir a mi hermanita Mirta que cante un corito, que es Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Gracias, hermanita. Hermoso corito, ¿cierto?, que nos invita a fijar nuestros ojos en Cristo, sabiendo de que aunque pasemos dificultades en este mundo, nuestra vista está en el Señor y que vamos a encontrar gozo. Y cada vez que lo miramos a Él en este mundo, encontramos ese gozo, encontramos la paz que el Señor nos da. Vamos a terminar nuestro culto de oración con una última lectura bíblica, la cual se la voy a pedir a nuestro hermano Juan Samuel, que pueda leer los versículos 34 y 35 del Evangelio de Juan, capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. El Ministerio Radial y Mi Radio Chile tiene el privilegio de aportar a la edificación de los creyentes y a la defensa de nuestra fe bíblica con el programa Todo el Consejo de Dios. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuerda escucharnos en www.facebook.com y Mi Radio Chile cada sábado desde las 16 horas, hora de Chile. Será muy bienvenido.
Dentro de nuestros motivos de oración teníamos el orar por pastores y hermanos de iglesias hermanas en el extranjero. Nuestra hermana Rosita los mencionaba como países: Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela. Tenemos hermanos en esos distintos países que nos escuchan, que valoran este espacio de comunicación, y queremos compartir con ustedes 2 gratas alabanzas que nos han enviado nuestros hermanos de Perú, en particular coritos que alegran el corazón, que estimulan a la fe y al servicio. Recordemos que la Iglesia Evangélica Unión Peruana despliega un trabajo misionero en la Amazonía peruana. Bendecimos esa labor y rogamos al Señor para que fortalezca a cada uno de los que emprende ese servicio con mucho amor y con mucho entusiasmo. Así que vamos a escuchar a continuación un par de alabanzas. La primera, por el matrimonio del hermano Fran Mick Flores y nuestra hermana Maisel Sánchez, Cuando estés cansado y abatido. Y el segundo, el corito Alabemos al Señor, por nuestra hermana Erika del Águila y a Artur. Vaya nuestra gratitud al Señor por la hermandad y amistad con estos hermanos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Alabemos al Señor, Dios de toda creación. Él nos dio todo su amor, aleluya. Aleluya.
alabemos al Señor, aleluya. ¿Cómo responder a la relación de ciencia y fe? ¿Cómo presentar el Evangelio en un mundo posmoderno? Te invitamos a conocer Fundación Sapiencia, representante en Chile de los ministerios Respuestas en Génesis y Aguas Vivientes, para la formación en creacionismo bíblico y evangelismo. Puedes visitarlos en www.fundacionsapiencia.org o escribir al número de WhatsApp +569 349 46278. Fundación Sapiencia, defendiendo las Escrituras desde el primer versículo. En la recomendación ministerial que acabamos de escuchar, de parte de nuestra hermana Claudia Beltrán, miembro del equipo radial de IMI Radio Chile, ella formula la siguiente pregunta: ¿cómo presentar el Evangelio en un mundo postmoderno? Y es tan cierto, y usted concordará con esto, en que cada día hay mayor incredulidad en la persona de Dios, en la persona de Cristo, en la persona y obra del Espíritu Santo, en la verdad de las Sagradas Escrituras. Tanto es así que legítimamente nos preguntamos, ¿cómo prepararnos adecuadamente para el tipo de preguntas que los incrédulos plantean? ¿Cómo dar razón de nuestra fe? Para ello, nuestro Ministerio Radial ofrece en su programación, particularmente en su página de Facebook, varias series de estudios doctrinales y apologéticos en vivo por parte de emisores a nivel internacional, como es el caso del Dr. Evis Luis Carballosa, con quien nos conectamos cada mañana de sábado para los diversos estudios que él ya ha entregado sobre la doctrina de Dios, la doctrina de las Sagradas Escrituras y actualmente la doctrina de Cristo, Cristología. De la misma manera, cada viernes ofrecemos en IMI Radio Chile un podcast apologético, Defensores de la Verdad, preparado por el profesor y máster en apologética, Pastor David Rogers. También contamos con material ofrecido en habla hispana por el Ministerio Apologético Internacional Respuestas en Génesis, además del Ministerio Evangelístico Llamada de Medianoche, y estudios y temas ofrecidos por nuestros propios ministros de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. A la fecha, usted puede entrar a IMI Radio en Facebook, escuchar e incluso descargar más de 250 videos acopiados en menos de un año de funcionamiento de nuestra emisora. El Señor permita que podamos continuar ofreciendo e incrementando este gran volumen de contenido doctrinal. Y un recurso muy concreto que ofrecemos en nuestro programa En Espíritu y en Verdad es el espacio Toda la Escritura, en el que contamos con la participación del director del Departamento de Educación Cristiana de nuestra misión, Pastor Joel Sandoval Enríquez. El Pastor Sandoval ha iniciado un nuevo ciclo de estudio basado en las supuestas, reiteramos, supuestas contradicciones que muchos lectores de la Biblia emplean como argumento para querer probar que la palabra de Dios contiene error. Hoy estudiaremos un caso, entre varios, en que queda demostrada la precisión de la información en las mismas páginas de las Escrituras. ¿Vamos a escucharlo? Toda la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar,
Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a quienes te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13, 15 y 16. Les saludo en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace algunas semanas atrás comenzamos a ver las supuestas contradicciones y dificultades que los críticos hallan supuestamente en las Sagradas Escrituras, cosa que no es así. Hoy trataremos el tema alimentación de 4.000 o 5.000 hombres. La Escritura nos presenta dos casos distintos relatados en Mateo 14, del 14 al 21, y Mateo 15, del 29 al 38, al cual daré lectura. Mateo 14, del 14 al 21, nos señala: Y saliendo Jesús, vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin las mujeres y los niños. El otro pasaje se encuentra en el mismo Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, del 29 al 38, donde voy a leer la parte principal. Y Jesús vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y llegaron a él muchas gentes, y lo sanó, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer. Y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces tus discípulos le dicen: ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente, y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas, y eran los que habían comido, 4.000 hombres, sin las mujeres y los niños. Estos dos pasajes, vuelvo a señalar, están relatados en Mateo capítulo 14, versículos 14 al 21, en el primer milagro, y en el segundo, totalmente diferente, Mateo 15, del 29 al 38. ¿Cómo se explica la supuesta dificultad o contradicción entre estos milagros? Se trata de 2 milagros ocurridos en momentos diferentes y totalmente distintos el uno al otro. En el primero, claramente el pasaje nos señala que se desarrolló en el desierto de Betsaida, de acuerdo a Lucas 9:10 y Juan 6:1. Fueron alimentados 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, con la multiplicación de 5 panes y 2 peces, sobrando 12 cestas llenas.
En la segunda ocasión, junto al mar de Galilea, se realizó este milagro, de acuerdo a Marcos 7:31. Y habiendo compartido con la gente durante 3 días seguidos, de acuerdo a Mateo 15:32, fueron 4.000 los hombres alimentados, más las mujeres y niños, con 7 panes y unos pocos peces, sobrando 7 cestas. Vuelvo a señalar, 2 milagros totalmente diferentes. Uno físicamente o geográficamente desarrollado en el desierto de Betsaida y el otro en el mar de Galilea. En el primero fueron alimentados 5.000 hombres, más las mujeres y niños. En el segundo, 4.000 hombres, más las mujeres y los niños. Se utilizó 5 panes y 2 peces, sobrando 12 cestas llenas en el primer milagro. Y en el segundo, se utilizaron 7 panes y unos pocos pececillos, sobrando 7 cestas. En el propio Evangelio de Mateo se señala la diferencia, puesto que el mismo Señor Jesucristo les recordó a sus propios discípulos ambos milagros. En Mateo 16, versículos 5, 8, 9 y 10, se relata lo siguiente. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántos cestos alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas espuertas tomasteis? Por lo tanto, la explicación a esta supuesta contradicción bíblica queda absolutamente explicada en estos 2 relatos. Que el Señor nos acompañe. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe usted responder las dudas y preguntas de los escépticos? ¿Tiene claras las razones que fundamentan nuestra fe cristiana? Como hijos de Dios, somos responsables de conocer y exponer las sólidas bases de nuestra fe. Defensores de la verdad. Un podcast que le entrenará para responder con una perspectiva bíblica y en un espíritu de humildad y convicción. Le invitamos a seguir Defensores de la Verdad con el profesor David Rogers, cada viernes a las 14 horas, hora de Chile, en nuestra emisora IMI Radio Chile. Que la verdad de Dios corra libremente por el mundo de habla hispana. El día de hoy, nuestro hermano Samuel Pino, predicador local de la Cuarta Iglesia, nos trae el mensaje de la Palabra de Dios, titulado En Cristo estamos completos. Y previo a ello, escucharemos la segunda porción bíblica del día que nos trae nuestro hermano Benjamín Pino. Los invitamos a disponerse en vuestra mente y corazón para recibir el mensaje de hoy. Efesios 6, versículos 5 y 6 dice: Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios.
La palabra de Dios en Colosenses, el capítulo número 1, el versículo número 10 nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora por este día que tú nos has dado, Señor, por la vida, la salud, también el sustento, Señor, que nos otorga, Señor, cada día. Te pedimos, Señor, para que tú puedas colocar nuestro sentido atento para escuchar tu palabra, Señor, y que esta la podamos aplicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de Colosenses, el capítulo número 1, el versículo número 10, nos decía lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta predicación se titula En Cristo estamos completos. Tal vez la queja más frecuente que encontramos entre los inconversos respecto a los cristianos es la hipocresía. Aunque tal vez esto es solo una excusa para desdeñar el Evangelio, a veces la impresión de que no hay una diferencia estricta entre el estilo de vida de un inconverso a la vida de un creyente. La palabra de Dios nos llama a ser seguidores de Jesús, pero también nos llama a los seguidores de Jesús a ser transformados. Este cambio en la vida personal de cada uno de nosotros es la más clara evidencia de que estamos ante un verdadero creyente. En primer lugar, veremos acción de gracias por los creyentes. Aunque el apóstol Pablo conocía personalmente a esta iglesia de Colosas, los amaba profundamente. A oídos del apóstol Pablo habían llegado informes de este crecimiento que había tenido esta iglesia de Colosas. Y él se regocijaba mucho en el Señor. Lo podemos ver en los versículos 1 al 3, que nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Le impresionaba lo que había oído acerca de Colosas, de gran manera, en que estaba manifestándose su fe en su vida, y del sincero amor a los creyentes. Estaban viviendo la fe de una manera práctica. Muchas veces pensamos que la fe es solo lo que creemos en nuestra mente. Cuando nuestro estilo de vida armoniza con lo que profesamos, no solo mostramos que nuestra fe es sincera, es veraz, sino que damos una clara evidencia de que realmente crecemos en lo que proclamamos y creemos también. El fundamento para la expansión de la fe y del amor entre los creyentes de Colosas era la esperanza que habían hallado en el Evangelio. Lo podemos ver en el versículo número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando los creyentes se aman mutuamente y viven su fe con verdadera autenticidad, el Evangelio se propaga y la gente recibe la salvación. Lo podemos ver también en el versículo número 6, que dice: el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tal vez un día podemos oír decir que nuestro estilo de vida fue el testimonio por el que alguien recibió la salvación, la gracia de Dios, y que se convirtió en un fiel seguidor de Jesús. El apóstol Pablo describe en Colosenses 1:7 a Epafras como un consiervo amado y fiel ministro de Cristo Jesús. Dice este versículo: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
el cual es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Algunos estudiosos de la palabra, en especial del Nuevo Testamento, piensan que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Sea cierto o no, aquella iglesia le debía un reconocimiento por su dedicado servicio al Evangelio. Fue él quien le comunicó a Pablo del crecimiento espiritual de los creyentes de Colosas. Lo podemos ver en el versículo número 8 que dice: el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La iglesia necesitaba con toda urgencia referentes o modelos espirituales que viven de manera piadosa. Muchas veces las personas no superan a los ejemplos espirituales que se ponen en su vida. Se necesita el ejemplo de los discípulos que manifiestan verdaderamente el fervor de Jesús. Las personas que maduran y se convierten en ejemplos vivos y genuinamente espiritual seguramente fueron bendecidos con un buen mentor y maravilloso modelo a seguir. Si nosotros o usted necesita madurar en la fe, busque un modelo que sea realmente piadoso, pero primero debe buscar en la Biblia, y allí encontramos el mejor ejemplo, que es Jesús. En segundo lugar, una madura comprensión de Cristo. La oración del apóstol Pablo por los creyentes de Colosas claramente se enfocaba en asuntos eternos en vez de las necesidades temporales. Concretamente, su oración por los creyentes de Colosas y por otras congregaciones era que Dios ampliara su propósito en todas y cada una de las situaciones a las que se enfrentaban a diario. La diferencia está en que el apóstol Pablo nunca dejó de orar por los creyentes, en especial por los de Colosas. El versículo número 9 nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. La iglesia de Colosas estaba siempre en su pensamiento y en su corazón. La oración del apóstol Pablo se centraba en la necesidad que tenía esta iglesia de comprometer la voluntad de Dios y de comprender también esta voluntad. En esencia, pidió que le diera sabiduría y el conocimiento necesario para entender su voluntad de una manera cabal y profunda. Cuando oramos por los demás, debemos recordar que una de las cosas más importantes que podemos pedir en nuestras oraciones es una comprensión más profunda y completa de la voluntad de Dios para la vida del creyente. Cuando oremos para pedir a Dios, veremos este avance en el reino de Dios. Cuando comprendemos la voluntad de Dios, podemos cumplir su propósito cada día. El apóstol Pablo también ora que los creyentes de Colosas anden como es digno del Señor. Lo leímos en el versículo número 10, que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuanto más diligentes seamos en este sendero de Cristo y estemos en una vida de santidad, tanto más evidente será que hemos comprendido lo que Cristo hizo a nuestro favor. Era necesario que la fe que profetizaban dieran frutos. El apóstol Pablo reconocía que esto no lo podrían hacer con sus propias fuerzas. Por consiguiente, el apóstol Pablo ora por ellos para que reciban esta fortaleza, de manera que perseveran y cultiven la paciencia para vivir como hijos de Dios. Esto lo señala el versículo número 11. Los versículos 12 y 13 nos dicen lo siguiente: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos de luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como consecuencia debemos colaborar con el Espíritu Santo, quien está obrando en nuestra vida, para que desarrollemos un carácter digno del reino de Dios.
Así como el apóstol Pablo pedía esto para los creyentes de Colosas, también nosotros podemos orar para que recibamos este pedido que hace el apóstol Pablo. Si nos damos a conocer como cristianos, comprendemos que hemos sido transformados a la imagen de nuestro Salvador. En tercer lugar, una exhortación a conocer a Cristo. La iglesia de Colosas estaba estrechamente relacionada con una congregación que estaba ubicada muy cerca de ellos, que es la Odisea. Lo podemos leer en el versículo número 1 del capítulo número 2 de Colosenses, que dice: porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. El apóstol Pablo estaba profundamente preocupado por el crecimiento espiritual de los creyentes de esas iglesias que estaban cercanas a Colosas. Aunque nunca los había conocido personalmente, la fuerza impulsora del apóstol Pablo en su ministerio era que quería que la gente conociera a Cristo. Y quiso exhortar a los creyentes de Colosas, a estas dos ciudades, para que se mantuvieran firmes en su fe en Cristo y en su amor mutuo. El versículo número 2 nos señala esto: para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Esto nos llevaría a una maravillosa seguridad que trae consigo la comprensión más profunda de Dios y de sus caminos. Todo lo que podemos saber acerca de Dios es por conocer a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo señala el versículo número 3, que dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y este versículo, la palabra escondido, no debe relacionarse con algo que esté oculto, sino más bien en el sentido de almacenado como un tesoro que espera ser descubierto. Aquí el apóstol Pablo hace notar que una de las razones por las que escribió esta carta es de advertir a estos creyentes acerca de los peligros que constituyen las falsas enseñanzas y los falsos maestros que estaban rondando en aquella ciudad. Versículo número 4 nos dice lo siguiente: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estos maestros se alimentaban del orgullo humano y del deseo innato en las personas, de sentir que se han ganado las bendiciones de Dios o que son merecedores de ellas. Cristo y su gracia son sutilmente reemplazados por el yo y por las obras. El apóstol Pablo reconoció que aquellos creyentes que estaban sufriendo de estos ataques de estos falsos profetas o falsos maestros, los eligió por la forma en que se condujeron en medio de este conflicto. Versículo número 5 nos señala lo siguiente: porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Un término militar para describir cómo percibir la situación de la iglesia de Colosas es orden y firmeza, que lo señala el apóstol Pablo. Aunque no parezca extraño, una de las cosas que podemos hacer para mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús es reconocer nuestra debilidad, aceptar que con nuestras propias fuerzas no podemos mantenernos de pie y pedir al Señor nuestro Dios que necesitamos de su ayuda. Nuestra fe en Cristo será puesta a prueba. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, sin permitir que nada impida que le conozcamos cada vez más a través de su palabra. Y debemos seguir haciendo esto, estar firmes y conociendo más y más de Dios a través de su palabra. En conclusión, el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17 que nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos a Cristo realmente, nuestra vida es transformada en 180 grados. Afirmar que conocemos a Cristo, pero que no estamos creciendo para ser semejantes a Él, es una verdadera contradicción que llevamos en nuestra vida. La transformación es un proceso. No es algo instantáneo o que sucede al mismo tiempo que uno recibe a Cristo, al instante. Debemos hacer un compromiso de colaborar todos los días con el Espíritu Santo y dejar que Dios haga la obra en nuestra vida. Dediquemos un momento fijo del día a la oración, pero no tan solamente a esto, sino que también al estudio de la palabra de Dios y también a la comunión de Dios. Colosenses 1:10 nos señalaba lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y te pedimos que tú seas obrando cada día en nuestro andar cristiano. Que no dejemos y no nos apartemos de tu palabra de ninguna manera. Que en nuestra vida siempre esté presente Cristo y que reflejemos en los demás Cristo en nuestra vida. Y que ellos puedan ver y también por este medio creer que tú has cambiado nuestra vida en 180 grados. Para que ellos también puedan comprender y también puedan tener este privilegio, esta promesa que tú tienes para nosotros, que es la vida eterna contigo. Te pedimos que tú seas nosotros, Señor, dando un buen testimonio de ti en el lugar donde nos encontremos. En el nombre de Jesús. Amén. Eterna, profundo y sublime.
Y con esta alabanza final de nuestra hermana Mirta Aguilera, vamos emprendiendo la despedida de nuestro programa. Damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos con todos ustedes en este espacio de radiodifusión virtual. Y le pedimos a Él la sabiduría y la gracia necesaria para poder llegar a nuevas almas con el mensaje liberador y santificador de la palabra de Dios. Los dejamos invitados para nuestro próximo programa. El Señor les bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.